Hola, un saludo a todos. Mi exposición versará sobre el proyecto de constitución para Puerto Rico de 1870 y permítanme que comience mi exposición haciendo una consideración muy general sobre lo complejo y espinoso que resulta siempre el estudio del orden jurídico ultramarino, sobre todo por el orden de especialidad que se instauró allí desde muy antiguo y que lo hace distinto del orden jurídico peninsular y eso nos obliga a analizarlo pues con unos parámetros que le son propios. Tanto es así que llegado el siglo XIX, pues el territorio ultramarino estaba aún muy lejos del constitucionalismo que se había ido instaurando en la península. Más concretamente, desde 1837, ni Cuba ni Puerto Rico tienen representación parlamentaria en las Cortes. Y para suplir esta deficiencia, pues se pergeñó la idea de la llamada representación virtual, es decir, la representación de las provincias ultramarinas en el Parlamento de la Metrópolis por todos y cada uno de los diputados o representantes de la misma. Pero fue necesaria una revolución en septiembre de 1868 para que el asunto de ultramar recibiera un nuevo impulso. Es una revolución esta que intentó implantar un nuevo orden jurídico basándose en principios como la libertad y los derechos. No solo se trató de reformar la dinastía borbónica tan denostada, sino de instaurar un nuevo orden jurídico, digo, y constitucional. Y bueno, de lo que se trataba, por tanto, era de afrontar también el orden ultramarino. Lo que ocurre es que también en este caso, pues lo cierto es que hubo factores que confluyeron y condicionaron el camino de las reformas ultramarinas. De un lado, las herencias del pasado, este régimen de especialidad al que me he referido desde el primer momento de mi exposición, pero también circunstancias del presente, porque entre los revolucionarios los había partidarios de los derechos y las libertades en su extensión más radical, en su acepción más lata. Pero también había revolucionarios que pedían respeto al orden social establecido, que velaban por proteger unos intereses económicos asentados y sobre todo que seguían defendiendo el sagrado derecho de propiedad aun cuando recaía sobre las personas. Así pues nos encontramos ante revolución y prudencia, orden y libertad, economía o derechos. Los revolucionarios en estos primeros momentos pues no siempre se atrevieron a tomar decisiones al respecto y muchos asuntos los dejaron a la decisión de las Cortes Constituyentes. En estos primeros momentos de la revolución, y aunque la historiografía, alguna historiografía insiste en afirmarlo, no se tomó ninguna decisión sobre la esclavitud. Lo único que hubo fue una propuesta de la Junta Superior Revolucionaria de Madrid de declarar el vientre libre, es decir, declarar libre los nacidos de mujer esclava desde la fecha de la revolución. Pero, como les digo, fue solo una propuesta que el gobierno provisional no aceptó y en consecuencia nunca llegó a tener efectos jurídicos. Lo que sí se decidió fue convocar elecciones a diputados constituyentes en las provincias de Cuba y Puerto Rico. En diciembre de 1868, el ministro reconoció de forma expresa, y les leo la cita, que la aplicación del sufragio universal hubiera sido arriesgada, ya que no se pasa repentinamente sin hondas perturbaciones en el orden político desde un estado de tutela completa y absoluta al más amplio ejercicio de los derechos del ciudadano. Como ven, el régimen ultramarino se describe como de tutela completa y absoluta, ¿no? Así pues, teniendo esto en cuenta, se optó por un sistema electoral basado sobre todo en la propiedad y se permitió a las autoridades de las islas pues, suspender el proceso electoral pues, cuando considerasen que estaba en riesgo el orden público. Finalmente, los diputados puertorriqueños vinieron a ocupar sus escaños. No los cubanos, porque como se sabe, la isla de Cuba se levantó en armas contra la metrópolis justo al tiempo que se desarrollaba en la península la Revolución Septembrina y en este caso, en el caso cubano, no fue posible celebrar elecciones. Pero los diputados puertorriqueños vinieron y vinieron esperanzados y deseosos de cambios, ¿no? De hecho, cuando embarcan, le dejan una locución, dirigen una locución, mejor dicho, a los puertorriqueños que se quedan allí y les dicen, esperad, esperad y pronto os convenceréis de que la España regenerada no concluye en las playas de Andalucía.
En todo caso, la principal obra revolucionaria por la que nosotros debemos comenzar es por la Constitución de 1869, que inauguró en España el constitucionalismo de derechos. Es la primera vez en la historia del derecho español que se efectúa una declaración de derechos en un texto constitucional y además que se contempla un sujeto individual de derechos. Derechos tan novedosos como el pensamiento libre, como la reunión, la asociación, la manifestación, la libertad religiosa, la libertad de fundar establecimientos de enseñanza. Incluso la Constitución considera que puede haber más derechos de los que están reconocidos en su texto, porque incluyó una cláusula abierta que estableció que la enumeración constitucional no implicaba la existencia de otros derechos que no hubieran sido consignados expresamente. Pues bien, este texto, novedoso, ilusionante para muchos, también se ocupó de la cuestión ultramarina y estableció lo siguiente. Les leo. Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba o Puerto Rico, para hacer extensivos a las mismas, con las modificaciones que se creyeren necesarias, los derechos consignados en la Constitución. Algunas conclusiones se pueden extraer de esta mera lectura. En primer lugar, como vemos, no se ofrecieron soluciones inmediatas, porque se trataba de que las Cortes Constituyentes reformarán, dice el artículo constitucional. Luego no se exige una reforma inmediata ni tampoco, como hemos visto, se incluyen unas medidas concretas. En segundo lugar, hemos de sobreentender que la Constitución de 1869 no estaba vigente en Puerto Rico, porque por supuesto, ni en ultramar en general, ¿no? Pues porque de otra manera no habría sido necesario hacer extensivas a esos lugares los derechos consignados en la Constitución. En tercer lugar, se incluyen dos conclusiones. Uno, que sean las Cortes Constituyentes quienes realicen las reformas, y dos, que estén en la Cámara los diputados de Cuba o Puerto Rico. Finalmente, se reconoce expresamente que los derechos pueden servir modificaciones, las que se creyeren necesarias, dice el texto. Pero claro, con una parte de los territorios levantada en armas contra la península y unos intereses económicos y sociales que proteger, la prudencia hubo de ser la guía de cualquier propósito legislativo. El propio ministro de Ultramar mantuvo, les leo de nuevo sus palabras, que cualquiera que sea la extensión radical de los principios proclamados por la Revolución, estos no pueden ni deben plantearse allí desde luego en toda su latitud, sin las prudentes y bien graduadas modificaciones que exigen las condiciones diferenciales. Llegado el momento de afrontar las reformas y visto que no se pudo poner fin al conflicto cubano, pues estas se emprendieron solo para la provincia de Puerto Rico. Y con ese propósito se presentó a las Cortes el 24 de noviembre de 1869, ya aprobada la Constitución, que es de junio de ese mismo año, un proyecto de ley modificando varios artículos de la Constitución del Estado para aplicarla a la isla de Puerto Rico. Así se denominó el proyecto. Las palabras del ministro de Ultramar, que acompañaban al proyecto, pues expresaban su intención de concluir de una vez con los obstáculos tradicionales que ponían el veto a cualquier otro régimen que no tuviese por fundamento lo arbitrario, por medio la fuerza, por fin la dominación embrutecedora y despótica. Atendamos a las palabras del ministro porque presenta la realidad ultramarina muy claramente. Habla de arbitrariedad, habla de fuerza y habla de dominación. Bien, lo cierto es que la Constitución contemplaba, como hemos leído en su artículo, la reforma del actual sistema de gobierno, pero lo que el proyecto propuso fue una modificación de la propia Constitución y esa modificación pues podía entrar en conflicto con el concepto que se tenía de Constitución rígida, es decir, la Constitución no podía ser reformada por una legislación ordinaria, sino que debía ser reformada por un procedimiento especial y cumpliendo unos determinados requisitos. Es un asunto en el que no me detendré, pero me interesaba dejarlo apuntado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la idea que constantemente se repite durante la discusión de este proyecto es la idea de que se está ante una Constitución de Puerto Rico. Los parlamentarios constantemente se refieren al proyecto como la Constitución de Puerto Rico. El propio ministro,
insta a las Cortes a que discutan la Constitución de Puerto Rico y el propio texto del proyecto se refiere a sí mismo como la Constitución de Puerto Rico. Por eso me interesa exponer, aunque sea muy brevemente, su contenido. Diciendo, en primer lugar y ante todo, que este proyecto incluía importantes alteraciones y modificaciones respecto al texto de 1869. Por ejemplo, si el artículo 17 de la Constitución de 1869 reconocía la libre emisión del pensamiento sin limitaciones, el proyecto para Puerto Rico incluía las limitaciones que implicaba que no se pudiera discutir nada sobre separación de la isla o se prohibía cualquier discusión encaminada a amenazar la integridad del territorio español o incluso, y esto es muy importante, se prohibía cualquier discusión que tuviese por objeto la esclavitud. Si nos fijamos en otro derecho, el derecho de asociación, que la Constitución del 69 también reconocía y además reconocía con muy poca intervención de las autoridades gubernativas en su ejercicio, ahora el proyecto puertorriqueño permitía al gobernador de la isla pues disolver las asociaciones bueno, pues por su propio criterio y bueno, para evitar que se comprometiera de alguna manera por su objeto o su contenido la seguridad del Estado. También en la Constitución de 1869 se consagraba la libertad de enseñanza sin condiciones, solo el respeto a la higiene y la moralidad. Ahora para la isla este derecho estará limitado por criterios que garanticen la integridad nacional. Si lo que había que hacer, llegado el momento, era suspender las garantías constitucionales, porque es un supuesto que se contempla en la propia Constitución de 1869, pues en el caso de la península se exigía una garantía de doble ley. La ley de suspensión de garantías que elaboraban las Cortes y una ley de orden público que se aplicaba mientras las garantías estuvieran suspensas. Para Puerto Rico, sin embargo, las garantías podía suspenderlas el gobernador según su voluntad y, bueno, sin apenas cortapisas. Prácticamente no tenía cortapisas, bajo su responsabilidad, dice el artículo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, lo que provocó definitivamente una especie de dicotomía constitucional, y me refiero a que uno es el texto de 1869 y otro es el texto que se piensa y se proyecta para Puerto Rico, pues bien, uno de los artículos que a mi modo de ver más favoreció esta dicotomía fue el artículo que establecía que los derechos no serían aplicables a los individuos que se hallaren en estado de servidumbres mientras ésta subsistiera. Hubo dos lógicas, por tanto, y difícilmente fue posible conjugarlas. Si en el texto del 69, insisto en ello, se habla de derechos individuales que superan incluso a la propia norma, ya hemos visto la cláusula abierta, el proyecto puertorriqueño, por el contrario, niega incluso los derechos a la población esclava. Si el ministro de Ultramar, cuando presentó el proyecto para Puerto Rico, proclamó, y les leo la cita, allí donde el sol de España alumbre al hombre, allí les sean reconocidos y garantidos los derechos que nacen de su propia naturaleza, anteriores a toda ley positiva, superiores a ellas y por tanto ilegislables, el articulado del proyecto lo desmintió rotundamente. A este proyecto se le presenta, sin embargo, un voto particular, que se discute en las Cortes y se desestima. Pero a raíz de ese voto particular y de esa discusión se introdujeron algunas modificaciones en el proyecto y se presenta de nuevo a la discusión con otra denominación. En este caso se llama Proyecto de Ley de Constitución para la Isla de Puerto Rico. Estamos en mayo de 1870. Pero no se piense que las reformas se hicieron para reforzar los derechos o para evitar esta especie de dicotomía constitucional, permítanme la expresión, ¿no? Sino que se hizo precisamente para limitarlos aún más. La razón, pues la razón bien pudo estar en el miedo que existía tanto dentro como fuera de la península por perder las colonias o porque estas colonias se levantaran en armas y hubiese graves perjuicios para España, para el territorio español. El gobernador de Puerto Rico se dirigió al gobierno de manera expresa y le pidió que impidiera la aprobación del proyecto de la Constitución para la isla porque, dice
el gobernador, de realizarse, se perdería la isla del mismo modo y por las mismas causas que México. También se dirige a las Cortes el fiscal de la Audiencia de Puerto Rico, también advirtiéndole al gobierno que si aprobaba el proyecto, y les leo sus palabras, la independencia se haría por sí sola y a ella seguiría la inmolación de los españoles por las falanges semisalvajes de negros y mulatos. Incluso el Partido Republicano, que tan partidario se mostró de la versión más radical de los derechos y las libertades, incluso tuvo que justificar su postura en este caso y reconoció que su posición no había sido tan revolucionaria porque decían que había sido sobre todo patriótica, española, decidida por el orden y por la libertad. El proyecto, y concluyo aquí, se abandonó sin aprobarse, pero no para evitar la dicotomía constitucional, no porque la coherencia jurídica así lo exigiera, sino porque así lo impuso la disciplina de lo conveniente. Muchas gracias.